A los demás quiero invitaros a que me acompañéis al segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, al capítulo 18, que es el capítulo que nos corresponde ver esta mañana. Muchos de vosotros sabéis que yo en diferentes momentos de mi vida pues he estado también trabajando secularmente. Uno de los trabajos que tenía fue relacionado con el hierro, la construcción de estructuras metálicas, y por tanto he trabajado en la construcción. Y recuerdo cuando entraba en algún lugar concreto para desarrollar mi trabajo, pues lo normal era que vieras en diferentes lugares carteles que nos indicaban, que nos advertían de que había ciertos peligros en esa obra y había que tener cuidado. No solamente en el trabajo de la construcción, sino en todos los trabajos realmente que desarrollamos. Siempre, aunque no seamos conscientes de esto, pero hay muchos peligros a nuestro alrededor. Algunos los vemos y otros no. Algunos están indicados y otros no. El simple hecho de ir a trabajar en el coche, te pones en la carretera y cuántos peligros hay en la carretera. Por eso también en las señales de tráfico hay algunas que tienen que ver con advertirnos de ciertos peligros. Normalmente esas señales son las que están, que me corrija alguien, es un triángulo, ¿vale? Esas son las señales de peligro. En la Biblia encontramos también muchas advertencias acerca de los peligros que tú y yo podemos encontrarnos, incluso podemos tener algún accidente, tener alguna dificultad, si no hacemos caso de esas advertencias, de esos peligros. Muchas veces tú y yo como creyentes nos hemos metido en serios problemas por el simple hecho de no ver las señales. O cambio la frase, no tanto de no ver las señales, sino las hemos visto, pero las hemos ignorado. Y claro, si ignoramos las señales, pues hay consecuencias, hay problemas. En la Biblia, como he dicho, encontramos muchas de esas advertencias que nos informan de esos peligros. Y concretamente, es lo que hemos estado viendo también en el segundo libro de Samuel, y lo vamos a recordar hoy en este capítulo 18, porque en él me gustaría extraer 4 peligros, 4 advertencias que nos hace, si me permitís el Espíritu Santo, 4 advertencias de esos peligros que podemos encontrarnos en nuestra vida si no hacemos caso a las señales del Señor. Y como he dicho, son 4 que aparecen en el texto. El primero de ellos es el peligro de subestimar, de menospreciar, no darle importancia al enemigo. Dice versículo 1 y 2 de Samuel 18, que David pues pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefes de millares, jefes de centenas. Y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisai, estos 2 eran hermanos, hijos de Sarbia, y una tercera parte al mando de Itai, geteo. Y dijo el rey al pueblo: yo también saldré con vosotros. Es bueno recordar que estamos viendo, especialmente de los capítulos 15 al 18, ese relato que tiene que ver con la rebelión de Absalón, el hijo de David. No estaba conforme con su lugar en esa sociedad en la cual vivía, él quería ser más, en este caso quería ser el rey, y por tanto se revolucionó, se sublevó contra su padre
Y David hemos visto que tuvo que huir, escapar de Jerusalén para que no hubiera una confrontación, una guerra civil entre unos israelitas y otros. Vemos que David, por tanto, ha huido, ha escapado. Absalón, por tanto, ya con mucha gente que le siguió, ha tomado posesión del trono, está allí en Jerusalén. Pero luego, aconsejado por algunos de sus consejeros, él vio que eso no era suficiente. Había que matar al rey David. Es decir, tengo que matar a mi padre. Yo no puedo estar mirando cada 2x3 por el retrovisor, viendo a ver si viene mi padre o no a por mí. No, tengo que matar a mi padre. Y ese fue el consejo que le dieron dos consejeros. Aunque había unas diferencias, vimos la última vez, pero básicamente la idea era atacar a David y a sus hombres, pero especialmente quitarle la vida a David. Hermanos y hermanas, corremos, y amigos, un peligro muy grande cuando no somos conscientes de que nos enfrentamos a un enemigo real, un enemigo que es poderoso. Absalón no tuvo en cuenta esto. Es verdad que él, con su ejército, era mucho más numeroso, probablemente, que el ejército de su padre David, cierto. Pero él subestimó, él le quitó importancia, le quitó valor a la experiencia de su padre. Había olvidado que, vale, aunque ahora mismo mi padre está débil, desanimado, está huyendo, sin embargo, él es un hombre con una larga experiencia militar y Absalón ignoró esto, lo pasó por alto. A diferencia de su padre, David, él sí se preparó para enfrentarse a su hijo, al enemigo en el campo de batalla. Hemos leído versículos 1 y 2. Dice que lo primero que hizo fue contabilizar la gente de la que disponía. ¿Qué importante es esto? Bueno, el Señor Jesús también hizo un comentario al respecto. Es bueno, ¿no? Decía en una ocasión Jesús que cuando un rey se va a enfrentar a otro rey, es importante que nos sentemos y hagamos cuenta de la gente de la que yo dispongo. Porque decía allí Jesús en Lucas capítulo 14, si yo tengo 10.000 hombres y voy a enfrentarme a un enemigo, a otro rey que viene contra mí con 20.000 hombres, el doble de lo que yo tengo que sentarme y calcular los gastos. De igual manera que también dice Jesús ahí poniendo otro ejemplo, si yo voy a edificar una casa, yo tengo que sentarme y evaluar, coger la calculadora y ver si tengo suficiente dinero, suficientes recursos para terminar de construir la casa. Porque si no lo hago, tengo problemas. En cierta forma, Jesús está allí recordando la importancia de que seguirle a Él implica pagar un alto precio. ¿Estoy dispuesto a pagarlo? David, una de las cosas que hizo en primer lugar, versículo 1, fue contabilizar la gente de la que disponía. Necesitaba saber cuántos hombres tenía en su ejército para ver si era posible enfrentarse a su hijo. En segundo lugar, vemos que organizó la gente por grupos, con sus respectivos jefes, responsables. Y en tercer lugar, además, cogió a todo su ejército y lo dividió en 3 grupos principales, a los cuales puso a unas personas también al mando. Es interesante observar esto, ¿no? Porque en cierta forma se nos recuerda que aunque, y lo hemos visto anteriormente, y el contexto de este pasaje nos lo dice, que aunque David probablemente contaba con un ejército inferior al de su hijo Absalón, sin embargo, él sabía que teniendo a Dios consigo, él podía tener la victoria, pero no confió en sus capacidades, en sus habilidades, en su experiencia, que él sí tenía y su hijo no. Él no confió en esto, ni subestimó, ni tampoco le quitó valor a su enemigo, sino que se tomó muy en serio el conflicto y se preparó a conciencia. Y hermanos y hermanas, tú y yo tenemos que hacer lo mismo,
¿Cuántas veces por ignorar que tenemos un enemigo poderoso, pues no nos preparamos? Decíamos la semana pasada, cuando veíamos el caso del rey Josafat, cómo él reconoció su debilidad. David también reconocía sus debilidades, aunque también conocía sus habilidades, sus capacidades. Tú y yo, evidentemente, la Biblia nos dice que con Cristo somos más que vencedores. ¿Pero eso qué significa? ¿Que menospreciemos al enemigo? No. Lo vimos la semana pasada en ese pasaje de Efesios capítulo 6. El apóstol Pablo nos recuerda que nosotros no estamos luchando con un enemigo de carne y hueso, no, sino que estamos luchando contra las potencias invisibles que dominan este mundo de tinieblas. Estamos luchando contra las fuerzas espirituales del mal, habitantes de las regiones celestiales. Efesios 6, 10 al 18. Por eso tenemos que ser conscientes de que nosotros como creyentes también estamos librando una batalla con un enemigo que es real. Y no solamente es real, sino que también es poderoso. Poderoso es nuestro enemigo. Por eso la importancia de conocer cuáles son nuestros recursos para poder hacer frente al enemigo. Pablo en esa carta a los Efesios decía: hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, no en nuestra fuerza, porque somos débiles, decíamos la semana pasada, sino en el poder de la fuerza de Dios. Por tanto, dice Pablo, vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ese es el enemigo que tú y yo tenemos como creyentes. Un enemigo real, un enemigo poderoso. No es todopoderoso, omnipotente, no lo es, pero sí es poderoso, más que tú y que yo. Y a veces lo ignoramos. Por eso una y otra vez Dios a través de su palabra nos advierte la importancia. Aquí en este caso Pablo está diciendo de vestirnos con una armadura, equiparnos. En esa armadura tenemos un cinturón para apretar bien nuestra ropa, tenemos una coraza para protegernos de los dardos, tenemos un escudo, un yelmo que proteja nuestra cabeza, una espada. Dios nos ha dado unos recursos para poder hacer frente al enemigo. Un enemigo, como he dicho, que es muy real. El apóstol Pedro también escribiendo su carta, su primera carta, él nos recuerda la importancia de mantenernos alertas, de estar despiertos. ¿Por qué? Pedro dice que la razón es porque tenemos un enemigo. Y aquí le pone el nombre a ese enemigo. Nos dice que ese enemigo es el diablo, Satanás, nuestro adversario. La Biblia da diferentes nombres para el diablo. Y nos dice Pedro que este enemigo, el diablo, es como un león rugiente, que está a nuestro alrededor y está buscando a quien devorar. Pero luego a continuación nos dice que es posible que tú y yo le resistamos, aunque para eso tenemos que estar firmes en la fe. Necesitamos necesitamos vestirnos con esa armadura, ese equipaje del cual Pablo nos habla en Efesios capítulo 6. Hermanos y hermanas, yo por regla general, cuando vamos al campo a hacer una ruta de senderismo, créeme, yo no voy con un traje, con corbata, con zapatitos. Eso lo dejo para otras ocasiones. Cuando vamos a hacer senderismo, nos ponemos un equipaje, una ropa adecuada a ese contexto en el cual nos encontramos. El apóstol Pedro nos habla de vestirnos, de que estemos velando. Y no para que lo hagamos en un momento determinado de nuestra vida, quizás los lunes o los jueves, no.
La idea es que continuamente tú y yo estemos equipados para hacer frente a este enemigo, el cual no se toma ni un solo día de descanso. El diablo no sabe lo que es un día festivo. Él no respeta ni siquiera los domingos. Él los 365 días del año está trabajando a piñón fijo. Y una de sus tareas es precisamente estar alrededor nuestro a ver por dónde nos puede entrar. A ver si tú y yo en algún momento bajamos la guardia, nos creemos que somos fuertes y es entonces cuando Él nos ataca. No hemos visto las señales, las advertencias de peligro. Y cuántas veces, como decía al principio, nos hemos metido en problemas, en dificultades, precisamente por no prestar atención a esto. Por tanto, en primer lugar vemos por medio de este pasaje la importancia de prestar atención a estos peligros, entre otros, el de subestimar, el de menospreciar al enemigo, pensar que conmigo él no puede. No, él siempre va a intentar hacernos daño a ti y a mí como creyentes. En segundo lugar, vemos otro de los peligros de los cuales se nos advierte, es el de olvidar lo que es importante en esta vida. Nos dice versículo 2 al 5, al final del 2, una vez que se nos ha informado de que David está preparando, está ya contabilizado, ha organizado, ha dividido a su ejército, él les dice, final del versículo 2, yo también saldré con vosotros. Mas el pueblo dijo, no saldrás, porque si nosotros huyéremos, no harán caso de nosotros. Y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros, mas tú ahora vales tanto como 10,000 de nosotros. Será pues mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad. Es decir, vemos que David quería ser un buen ejemplo. Le dice a sus hombres, vamos a la guerra, hay que hacer esto, aquello y lo otro. Y yo voy a estar con vosotros. Esto es un líder. Uno que le dice a la gente lo que tiene que hacer y luego le dice, yo voy a estar a vuestro lado. Yo no me voy a escaquear. Yo no me voy a sentar y ver las cosas desde la barrera. No, yo voy a estar también con vosotros en el terreno, en la arena. Qué bueno, ¿verdad? Qué ejemplo más hermoso. Lo que pasa que vemos que sus hombres le dijeron en esta ocasión al rey de que él no iría con ellos. No. Tú te tienes que quedar en la ciudad. Los hombres le impidieron que le acompañaran. Sabían que David corría serio peligro. Bueno, todos corren peligro, pero de manera él, porque la idea del enemigo era matar primeramente al rey. Es lo que había aconsejado los consejeros, lo vimos en los capítulos anteriores. Y por tanto sabían que si el rey caía, herido o muerto, eso iba a dispersar al resto del ejército. Ellos consideraban que su rey, su gran rey David, él tenía más valor que incluso 10,000 de nuestros soldados, dice el texto ahí, versículo 3. Tú vales más que 10,000. Qué hermoso, ¿verdad? Qué forma de decirle, oye, mira, creemos que es más importante que tú te quedes en la ciudad. De allí nos podrás ayudar. Versículo 3. Evidentemente, tenemos que decir que probablemente los hombres de David también eran conscientes de que David ya tenía sus años. No era un hombre mayor, un anciano. Quizás tendría sus 50 y largos, rozando los 60, por ahí aproximadamente. Un hombre de 60 años es un hombre joven, ¿eh? Y aquí tenemos algunos. Ya Joaquín me está diciendo así, amén, amén. Sí, un hombre de 60 años todavía puede dar mucho. Aunque es cierto que para ciertos trabajos
no es aconsejable, que es bueno dar paso a otros. Probablemente los hombres de David tenían eso en su mente. Ya David no tenía las mismas fuerzas, los mismos reflejos, las mismas habilidades que cuando era un joven, cuando era un adolescente y mató a aquel gigante llamado Goliat. Ya han pasado los años. Es por eso que consideraron que era necesario que David, su rey, su querido rey, que no estuviera en primera línea de batalla. Lo mejor para todos era que David diese un paso a un lado. Y David, evidentemente, como vemos a continuación, versículo 4, dijo el rey: pues yo haré lo que bien os parezca, lo que vosotros me estáis diciendo. David tuvo que aceptar que era el momento de estar en un segundo plano, y permitir que fueran quizás los más jóvenes, los más capacitados a que hicieran cierto tipo de trabajo. Qué bueno, ¿verdad? ¿Qué ejemplo nos da aquí David a todos nosotros? Porque tenemos que reconocer que existe un peligro en nuestra vida al cual todos tenemos que enfrentarnos en algún momento, sobre todo aquellos que estamos asumiendo responsabilidades de cualquier tipo. Yo lo voy a aplicar a la iglesia, ¿no? Y sobre todo al liderazgo de la iglesia, porque a veces algunos de los problemas que podemos tener los líderes de la iglesia es creernos que somos imprescindibles, que la iglesia no puede marchar si yo no estoy en todo. Y hay muchos líderes que piensan de esa forma. Yo he escuchado a algunos que incluso se han jubilado y no se quieren ir de la iglesia. Dicen: no, yo tengo que estar aquí. Ya, pero es que va a venir un nuevo pastor. No, yo tengo que estar porque la iglesia me necesita. Nadie lo discute. Tú todavía sigues siendo útil. Tú todavía puedes ayudar, colaborar, servir al Señor, pero hay ciertos trabajos que es bueno que ahora sean otros los que lo hagan. Todos nosotros, hermanos y hermanas, todos somos sustituibles. Esa es la realidad. A veces lo olvidamos y creemos que esto no es así. No. Todos. Si tú un día dejas de estar aquí, hombre, la iglesia lo sufrirá, pero la iglesia va a seguir adelante. De igual manera, que os está hablando, yo mañana me puede pasar cualquier cosa y puede que no esté con vosotros. ¡Ay, la iglesia! ¿Qué será de la iglesia? Hermano, ¿cómo que qué será de la iglesia? ¿A quién le pertenece? ¿Quién es el dueño de la iglesia? ¿Quién es el que ha cuidado esta iglesia durante más de 100 años? ¿Quién? El Señor. Cristo, la cabeza de la iglesia. No cabe duda que Él ha utilizado a hombres y mujeres para liderar a la iglesia. Y cuando ya uno no están, pues vienen otros. No pasa nada. A veces nos preocupa, y creo que es legítimo. Nosotros a nivel de consejo, sabéis que esta iglesia está formada por un consejo pastoral de 4 personas. Lo he dicho desde el primer día que llegué aquí y lo sigo diciendo. Yo no creo que el consejo pastoral sea un equipo de un pastor y 3, en este caso 3 ayudantes. Yo no creo eso. Yo creo que lo que dice la Biblia. Y yo creo que los ancianos son pastores. Los 4 somos pastores. Es verdad que en este caso la iglesia me ha permitido estar a mí a tiempo completo, me dan un salario para que yo dedique más tiempo al ministerio, pero yo estoy al mismo nivel de autoridad que Jesús Sánchez, Paco Fresneda o Miguel Ángel Cimarro. Yo no soy más que ellos. Los 4 somos necesarios. Y si un día yo no estoy, no pasa nada. Gracias al Señor tenemos 3 pastores más. Y en la voluntad de Dios, quizás en el día de mañana podamos tener otros. No pasa nada, la iglesia va a seguir adelante. Todos somos prescindibles. Esa es la realidad, aunque a veces no nos creemos esto. Y el problema es que nos creemos tan importante en la obra del Señor que olvidamos al Señor de la obra. Y hay diferencias. No. David tuvo que reconocer que, vale, él asumía una responsabilidad, pero era el tiempo de dar un paso a un lado. Me están pidiendo mis hombres, el pueblo, que yo me quede, que yo ya no salga. Pues me quedaré y me someto.
y respetaré esa decisión, ¿verdad? Porque seguro que va a ser el bien para todos. David tuvo que aprender que hay un tiempo para trabajar en primera línea y otro tiempo para hacerlo desde la retaguardia. Dice, versículo 3 al final, más vale que tú te quedes, le dice, y luego dice, porque mejor es que tú nos des ayuda, es decir, nos sigas ayudando, pero desde la ciudad. O sea, tú no te vas a cruzar de brazos. A veces pensamos que cuando hemos estado realizando un ministerio durante años y luego, por las razones que sean, lo dejamos y son otros los que ocupan ese cargo, como que ya yo no valgo, que yo no sirvo para nada en la iglesia. Pero ¿quién te ha dicho eso? Tú puedes seguir ayudando, colaborando, quizás no en ese área concreto que tú estabas haciendo durante un tiempo, porque ya no, a lo mejor no tienes las habilidades, las capacidades físicas para hacerlo, lo hará otro, pero tú puedes servir al Señor en otros ministerios, por supuesto, por supuesto. David tuvo que aprender esto, de estar al pie del cañón a ser el que suministra la munición, que es importante también, por supuesto, por supuesto. Por tanto, David se puso a un lado. Nos dice el versículo 4 que él se puso en la entrada de la puerta de la ciudad. Allí despidió a sus hombres cuando fueron al campo de batalla y allí permanecería hasta que estos regresaran. Estaba preocupado por sus hombres, aunque, como vamos a ver en este texto, ya hemos leído, ¿verdad? Sobre todo estaba preocupado por su hijo Absalón. Por su hijo Absalón. Es por eso que antes de que sus hombres se fueran al campo de batalla, de manera pública se dirigió probablemente a los capitanes, a los generales, pero también lo hizo de manera pública. Es decir, que todo el pueblo escuche lo que tengo que decir. ¿El qué? Oye, ¿os vais a enfrentar a mi hijo Absalón? Probablemente va a morir mucha gente, pero por favor, tratad bien a mi hijo. Dice versículo 5, dice, tratarle benignamente, es decir, con delicadeza, compasión. Absalón es su enemigo, ¿vale? Es su hijo, pero es su enemigo. Absalón quiere matar a su padre. Pero este padre dice, oye, tratar con mucha delicadeza a mi hijo. Por amor a mí, dice, por amor a mí, tratarle de manera benigna. Absalón tenéis que capturarlo, pero no maltratarlo, no matarlo. Es lo que está diciendo David aquí. Qué contraste, ¿verdad? Entre el hijo y su padre. Qué diferencia. Absalón consideraba que su padre tenía que morir. David, su padre, consideraba que su hijo tenía que vivir. Vale, él me está dando mal, pero, como diría luego el Señor más adelante, devolver bien por mal. ¿Alguien te ha hecho mal? ¿Qué es lo que solemos hacer? ¿Cuál es nuestra reacción? Pues devolverle mal. Pero el Señor dice que eso tú y yo no tenemos que hacerlo. Fue lo que hizo David. Vale, mi hijo me quiere matar, yo no voy a hacer esto contra él. Es cierto que, como ya hemos estado señalando, David no fue un buen padre. No lo fue. Tenemos que reconocerlo y la Biblia así lo muestra. Él no fue un buen padre. Cometió muchos errores, claro que sí. Pero con todo eso fue un padre que amó a sus hijos, aunque estos fueran rebeldes, aunque algunos de estos intentaran matarle a él. Por eso David rogó, tratad bien a mi hijo, tratadlo bien con benignidad. Es decir, perdonarle la vida. En cierta manera, hermanos y hermanas, esta escena que tenemos aquí del versículo 5, a mí personalmente me lleva a recordar la misericordia de Dios. Por un lado, de la cual hemos cantado hace un momento, de la misericordia, de que su amor es para siempre. Me recuerda la misericordia de Dios y por otro lado la maldad del ser humano.
Cuando leo este versículo pienso en ese amor de Dios para con el hombre y para con la mujer en el día de hoy. A pesar de que tú y yo, el ser humano, la humanidad, sigue rechazando a Dios, sigue dándole la espalda, no quiere saber nada de Él. Sin embargo, a pesar de todo eso, Dios sigue amando a este mundo, sigue amando a este mundo. Esta historia trae a mi memoria la cruz donde murió Jesús. Estando allí en la cruz, nos dice el Evangelio, a punto de morir, que Jesús oró al Padre y le dijo: Padre, perdónalos. A esa gente que le estaba quitando la vida, a esa gente que no quería saber nada de Jesús, que consideraban que Él tenía que desaparecer de la faz de la tierra. Estos que gritaban, le insultaban. Jesús dijo: perdónalos, Padre, perdónalos. En cierta forma, al igual que David estaba rogando a sus hombres: tratad bien a esta gente, a mi hijo concretamente, tratadle bien por amor a mí, dice David. Y en cierta forma Jesús está diciendo algo parecido en la cruz: Padre, por amor a mí, trátalos bien, perdónales, perdónales. Cuán profundo e insondable es el amor de Dios. Es un amor que no podemos entender, no podemos entender. El apóstol Pablo quizás lo expresó con unas palabras que a todos nos vienen a la memoria, ahí en Romanos 5:8. Él dijo que Dios muestra su amor por nosotros en esto, de una forma concreta. ¿En qué? En que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Él siguió adelante con sus planes de redención. Él sabía que tú y yo, incluso habiéndole pedido perdón, habiendo confesado nuestros pecados, habiéndole invitado a que venga a nuestro corazón para que sea el Señor y Salvador de nuestra vida, aún con todo eso, Él sabía que tú y yo íbamos a continuar pecando, rechazándole, desobedeciéndole. Y aún con todo eso, dice el texto bíblico que Dios ha mostrado su amor para contigo y conmigo. Sí, Él sabe quién eres tú, quién soy yo. También te conoce a ti, amigo y amiga que estás aquí en esta mañana o que nos puedas ver a través de internet. Él te conoce a ti perfectamente. Él sabe quiénes somos. Él sabe lo que hemos hecho a lo largo de nuestra vida, qué es lo que ha sucedido en esta última semana. Él conoce cada uno de nuestros pecados, nuestras faltas, todo lo conoce. Pero aún así, conociendo todo eso, Él nos sigue amando, nos sigue mirando con amor eterno. Él sigue dándonos una nueva oportunidad. Qué hermoso, ¿verdad? Esto es lo que realmente importa. David reconoció que su papel en este mundo era lo de menos. Lo que importaba era las cosas del Señor, que Dios tuviera la victoria. Lo que importa es su amor para con nosotros. Un amor que, como hemos cantado, es para siempre. Su amor es para siempre. Existe ese peligro, no cabe duda, el de olvidarnos de lo que es realmente importante. En tercer lugar, el texto nos recuerda el peligro de confiar en lo temporal de esta vida. Versículos 6 al 18 nos dice que salió pues el pueblo al campo de batalla contra Israel. Recordemos, estamos en una guerra civil. Son israelitas contra israelitas, el reino del norte con el reino del sur. Y dice que se libró la batalla en el bosque de Efraín. Y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David. Es decir, Absalón y sus hombres cayeron. Y se hizo allí
en aquel día una gran matanza de 20.000 hombres. Y la batalla se extendió por todo el país, y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón montado sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina. Y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante. Viéndolo uno, avisó a Joab, diciendo: «He aquí he visto a Absalón colgado de una encina». Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva: «¿Y viéndolo tú, por qué no le mataste luego allí echándole a tierra? Me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarte, es decir, premiarte por haber matado a Absalón». Pero este hombre dijo a Joab, al general del ejército, dice: «Aunque me pesaras 1000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisai y a Itai, diciendo: mirad que ninguno toque al joven Absalón. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde, y tú mismo estarías en mi contra». Y respondió Joab: «No malgastaré mi tiempo contigo». Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle, es decir, lo remataron. Entonces Joab tocó la trompeta y el pueblo se volvió de seguir a Israel, es decir, se acabó la guerra, porque Joab detuvo al pueblo. Tomando después a Absalón, le echaron en un gran hoyo en el bosque y levantaron sobre él un montón muy grande de piedras. Y todo Israel huyó, cada uno a su tienda. Y en vida, Absalón había tomado y erigido una columna, la cual está en el valle del rey, porque había dicho: «Yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre». Y llamó a aquella columna por su nombre, y así se ha llamado columna de Absalón hasta hoy. Es decir, vemos en estos versículos que los 2 ejércitos se enfrentaron en un lugar concreto. Era el bosque de Efraín, al parecer una zona muy boscosa, donde los hombres de David tuvieron la victoria, vencieron a sus enemigos. La victoria fue aplastante. Murieron de los hombres de Absalón 20.000 soldados, nos dice versículo 7, aunque el texto, el relato bíblico, nos informa que murieron más personas por las dificultades del terreno que por la espada. En cierta forma fue un milagro parecido a lo que hizo Dios, recordaréis, creo que fue la semana pasada, con Josafat, donde ellos vencieron al enemigo pero sin hacer nada. ¿Por qué? Porque Dios hizo que el enemigo se mataran los unos contra los otros. Ellos se quitaron la vida. Y los de Israel no tuvieron que hacer nada. Y en cierta forma ahora es verdad que los hombres de David evidentemente mataron a algunos de los de Absalón, pero nos dice el texto bíblico, versículo 8, que realmente murieron más personas por las dificultades, era una zona boscosa, que por la espada. E incluso nos dice, hemos leído, que entre los fallecidos estaba Absalón. Al parecer, mientras iba cabalgando, huyendo, montado en el mulo que lo llevaba, su cabeza se le enredó en unas ramas de una encina y quedó colgado, suspendido en el aire, como si fuera un ahorcado, pero estaba vivo, ¿verdad? Terrible tuvo que ser esto para él. Él sabía que estaba a merced de los enemigos, que no había nada que hacer. Recuerdo hace unos años, cuando trabajaba en la construcción, que estaba en un edificio trabajando con un compañero, nos habíamos subido en una máquina elevadora, con nuestros cinturones de seguridad, pero hubo un momento donde allí en el tejado podíamos estar sin el cinturón, al menos desconectados de la cuerda. No tenía por qué haber ningún peligro. En un momento estábamos a una altura de 15 metros aproximadamente. En un momento yo me puse en el bordillo del edificio para saltar al otro lugar. Y no me di cuenta que al tener el cinturón de seguridad se me quedó enganchado en un tornillo
en un tornillo, de tal forma de que yo cuando salté, pensando que iba a poner mis pies en el otro lugar, ¡pum!, me quedé colgado y además balanceándome. Si me iba hacia adelante y se rompía el cinturón, no pasaba nada, me caía ahí en la terraza. Ahora, cuando me iba hacia el otro lado, tenía un precipicio de casi 15 metros. Terrible. Yo podía haber muerto en ese momento. Gracias al Señor, tenía un compañero que estaba atento y enseguida me cogió, me levantó en peso y me puso otra vez en la plataforma. Pero recuerdo aquella situación que fue realmente espeluznante. ¡Wow! Los peligros del que hablaba al principio. ¿Cuántas veces nos encontramos en peligros? A veces ni los vemos llegar. Absalón estaba allí colgado por su cabeza. Aunque el texto no lo afirma, muy probablemente lo que se le quedó enganchado en las ramas fue su cabello, su pelo. Recordaremos que él se sentía muy orgulloso por la cabellera que él tenía. Vamos un momentito al capítulo 14, lo vimos en su momento, capítulo 14. Se nos habla de que Absalón era un hombre físicamente, bueno, el más guapo, el más hermoso de Israel. No había otro como él. Nos dice capítulo 14, versículo 25, no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Dice, fijaos los versículos 26, cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba. Y dice que el pelo pesaba una barbaridad. Él se sentía orgulloso de esa cabellera. Probablemente fue esta la que se enredó en las ramas. Y en un momento dado, su cabalgadura continuó el camino y él se quedó allí colgado. Pasó un soldado de los de David y lo vio, que todavía estaba vivo, pero no le hizo nada porque recordaba las palabras del rey. Por tanto, se lo dijo al general Joab, oye, ¿qué he visto? ¿Y por qué no lo has matado? Yo te hubiese pagado dinero. ¿Cómo voy a matar yo al hijo del rey? Si él ha dicho claramente, te lo dijo a ti, que yo lo escuché, que no le pongamos la mano encima. Anda, apártate de mí, dijo Joab. Entonces cogió 3 dardos, fue a donde estaba Absalón y se los clavó. Todavía no había muerto el chico, el joven, cuando Joab llamó a 10 de sus escuderos, los cuales rodearon a Absalón y lo remataron, que quedara bien muerto. Y allí lo dejaron. Bueno, lo enterraron en un hoyo. Nos dice ahí el texto que hemos leído. Es interesante que lo irónico del caso es que en el pasado Absalón había ordenado construir un monumento a su propio nombre para que la gente le recordara en el futuro, versículo 18. Lo que pone de manifiesto la soberbia, el orgullo de este joven, al cual durante su vida se había preocupado en muchas cosas, había planificado muchas cosas en su vida, incluso cómo sería su entierro, la clase de tumba, el monumento que me vais a hacer. Pero no se preocupó por su alma. ¿Por qué sería de él después de la muerte? Qué triste, ¿verdad? Hoy mucha gente vive la vida pues pensando, preocupándose en todo, planificando esto, planificando lo otro, lo cual no está mal, pero se olvidan completamente de qué va a sucederles después de esta vida aquí en la tierra. ¿Dónde van a pasar la eternidad? Esta historia de Absalón me recuerda aquellas palabras de Jesús. En una ocasión él dijo, hablando de un hombre al cual pues le había ido bien en los negocios, dice, la tierra de cierto hombre rico había producido mucho y pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Ya que no tengo donde guardar, almacenar mis cosechas. Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma,
alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Dicho de otra forma, disfruta de la vida. Pero Dios le dijo: necio, estúpido, tonto, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Creo que es completamente legítimo que tú y yo, en esta vida, pues que nos preocupemos por tener una buena casa, una buena familia, que cuidemos nuestra salud para no enfermar, tener un buen trabajo, tener cosas que podamos disfrutar. Eso es algo bueno y que Dios quiere que hagamos. Pero la Biblia una y otra vez nos recuerda que tú y yo en este mundo estamos de paso, que hemos llegado a este mundo desnudos y nos iremos desnudos. No nos llevaremos nada. Y a veces los creyentes también olvidamos esto. Por eso la importancia, está Jesús recordando de que nos preocupe más lo eternal que lo temporal. Que nos preocupe más lo celestial que lo terrenal. Y tristemente a veces tú y yo pues olvidamos estas cosas que nos dice el Señor. No nos preocupamos por ¿a dónde voy a ir después de la muerte? ¿Dónde voy a pasar la eternidad? Absalón se preocupó de muchas cosas a lo largo de su vida. Confió en esas cosas, pero esas cosas no le dieron la seguridad de que él iba a ser salvo. No. Y qué importante, hermano y hermana, y sobre todo amigos y amigas, que tú y yo también podamos prestar atención a ese peligro que nos rodea a todos, el peligro de confiar en lo temporal. Pero también en cuarto y último lugar está el peligro de postergar, retrasar el pedir perdón, la reconciliación. Es esto lo que vemos en los versículos 19 hasta el final, versículo 33. La escena de David sentado allí a las puertas de la ciudad, versículo 24, esperando noticias de la guerra, aunque más bien lo que esperaba eran noticias de su hijo Absalón. Realmente es conmovedora. Y lo que sucede después de recibir la noticia trágica de la muerte de su hijo aún lo es más. Cuando a David se le comunicó la muerte de su hijo, nos dice versículo 33 al final del capítulo, nos dice que él se turbó, es decir, se estremeció, se conmovió. Y nos dice el texto que se puso a llorar. Y nos imaginamos que se puso a llorar desconsoladamente. Su aflicción, su angustia era tan intensa, que él deseaba incluso haber muerto en lugar de su hijo. El versículo 33 es conmovedor. Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío, ojalá yo hubiera muerto en tu lugar. Hijo mío, Absalón, hijo mío. Tremendo, ¿verdad? Es quizás una de las escenas más desgarradoras que encontramos en toda la Biblia. Y es cierto que la relación entre el hijo y el padre no había sido buena, sobre todo en los últimos años. Pero aún así, no tenemos por qué dudar de la sinceridad del sufrimiento de David como padre. Y también hay que añadir que este hombre como padre era el tercer hijo que estaba enterrando. Bueno, no enterró a Absalón, lo enterraron otros. Pero ya era el tercer hijo que moría de una forma triste, lamentable, desgraciada. Y a mí me gustaría pensar que cuando David, no sabemos si fueron días o semanas, las cuales él estuvo sentado entre las puertas de la ciudad, esperando noticias de la guerra,
del campo de batalla, pero sobre todo esperando la llegada de su hijo. No sabemos si durante ese tiempo David lo dedicó para reflexionar, para recapacitar sobre esa rivalidad que él había mantenido durante tanto tiempo con su hijo. Y yo me pregunto si él en algún momento, en ese tiempo de espera, si alguna vez se preguntó, ¿vale la pena? ¿Vale la pena continuar con esta actitud de enfado, de enojo contra mi hijo? ¿Vale la pena? ¿No habría sido mejor habernos sentado, haber hablado y haber hecho las paces, buscar la reconciliación? ¿No hubiese sido esto mejor? Me pregunto si David se hizo alguna vez estas preguntas. Si alguna vez intentó la reconciliación con su hijo. No lo sabemos. Lo que sí sabemos, y lo vemos en este texto que tenemos delante, es que llegó el día en que todas las oportunidades se terminaron. Se terminaron. Ya no iba a tener más posibilidades de pedir perdón, de buscar la reconciliación. Su hijo había muerto. Su hijo había muerto. Él podía ahora llorar todo lo que quisiese, todo. Pero ya no hubo más ocasión, más oportunidad para arreglar sus problemas, sus desavenencias con su hijo. Era tarde. Era ya tarde. Evidentemente de este texto que estamos estudiando, podemos ver que a pesar de todo el mal que Absalón hizo contra su padre a lo largo de muchos años, a pesar de todo ese daño, David, su padre, nunca, al parecer, dejó de amar a su hijo. Nunca dejó de amarle. Por eso ahora esta expresión de dolor, de sufrimiento. Y hermanos y hermanas, y amigos sobre todo, como decía hace un momento, Dios sigue amando a la humanidad. Dios te sigue amando a ti y a mí en el día de hoy, a pesar de que tú y yo muchas veces le damos la espalda, y quizás es lo que estamos haciendo de manera continua, rechazándole, sobre todo si tú aún no estás convertido a Cristo, si tú todavía no le has pedido a Jesús que entre en tu corazón como el Señor y Salvador de tu vida. Es probable que tú estés amargado, con toda seguridad, estás viviendo en rebeldía, pero a pesar de esto, la Biblia nos recuerda que Dios te sigue amando. Dios te sigue buscando. Que en esta mañana, en este día, te sigue ofreciendo una nueva oportunidad para que tú le entregues tu corazón. Es interesante que el texto nos dice ahí, versículo 33, que David deseaba haber muerto en lugar de su hijo. Y el Evangelio, las buenas noticias que encontramos en la Biblia, nos dice que el Hijo de David, es decir, Cristo Jesús, también llamado el Hijo de David, Él un día murió en una cruz hace algo más de 2000 años. Murió en una cruz ocupando tu lugar y el mío. Él sí que murió en nuestro lugar. Aunque el mundo le sigue dando la espalda, Dios sigue amando a este mundo y en el día de hoy sigue dándole una nueva oportunidad. Hemos cantado hace un momento que el amor de Dios, la misericordia de Dios es para siempre. Pero como tantas veces os he dicho y lo vuelvo a repetir en el día de hoy, su amor es para siempre, pero su paciencia no es para siempre. Y hasta el día de hoy, Dios te da la oportunidad de que tú le busques, o mejor dicho, quien realmente nos busca es Él.
Dios nos da la oportunidad para que le digamos, sí, Señor, yo quiero recibirte como mi Salvador, como mi Señor. Quiero arrepentirme de mis pecados. Sé que merezco el infierno, pero Jesús, tu Hijo, murió en la cruz en mi lugar para darme vida y vida eterna. Hoy Jesús quiere dártela, si tú se lo permites. Hoy tienes una nueva oportunidad, pero no sabes cuándo acabará esta. ¿Tienes alguna palabra pendiente? ¿Alguna cosa que resolver con algún hermano, con alguna hermana? Quizás con un familiar, tu padre, tu madre, tus hijos, un tío, una tía, un primo. ¿Alguien te ha hecho daño? ¿Os habéis reconciliado ya? ¿Por qué no hacerlo hoy? Quizás David en algún momento lo pensó, digo, tengo que reconciliarme con mi hijo. No puede seguir esta situación. Llevamos mucho tiempo sin hablarnos. Pero Absalón murió y ya no tuvo más oportunidades. Hoy puede ser ese día. No esperes a que esa persona se vaya de este mundo y luego tengas que vivir el resto de tu vida con esa espina clavada en el corazón. ¿Por qué? ¿Por qué no le pedí perdón? ¿O por qué no le perdoné? ¿Por qué no busqué la reconciliación? Es terrible cuando hay familiares que se separan para siempre y no resolvieron sus problemas, como hizo David y Absalón. Pero sobre todo, la reconciliación más importante que tú tienes que buscar en el día de hoy es tu reconciliación con Dios, con Dios. Decía ese texto tan conocido en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, que Dios nos amó tanto al mundo, que dio a su Hijo único, al único Hijo que tenía. ¿Para qué? ¿Para qué lo dio? ¿Para qué lo ofreció? Para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Ese versículo nos dice de manera explícita que si tú y yo creemos, nos reconciliamos con Dios, no vamos a morir. Vamos a recibir vida y una vida que dura para siempre. Eso dice el texto. Pero de manera implícita, también el texto nos está diciendo que por el contrario, si tú y yo no creemos en Jesús, entonces vamos a morir. No morirá el que cree, pero el que no cree, el que rechaza a Jesús, el que le da la espalda, ese va a morir. Y por tanto no va a recibir la vida eterna. Eso no lo digo yo, eso lo dice Jesús en su palabra. ¿Qué vas a hacer en esta mañana, amigo y amiga? ¿Vas a seguir dándole la espalda? ¿Vas a seguir diciendo más adelante? Estoy de acuerdo con todo esto, pero no quiero ahora mismo dar ese paso. Más adelante. Hoy, dice la Escritura, hoy es el día de salvación. Mañana puede que tengas otra oportunidad o puede que no. Hoy. He titulado esta predicación Que no se ponga el sol, pensando en aquellas palabras del apóstol Pablo cuando dijo que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, resuelve el problema, reconcíliate con el hermano antes de que acabe el día, lo antes posible. Que no se ponga el sol sobre esa falta de perdón, ese deseo y propósito de buscar la reconciliación, que hoy tomemos esta decisión. Amén.